Nos alegra mucho verlos nuevamente. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Miren qué traje hoy. Vivi, ¿qué son estas piedras que nos rodean? Me imagino que algo nos están diciendo. Ya sabemos que todo se puede leer, pero ahora sí no entiendo nada. Pues justo hoy conoceremos las propiedades de la comunicación escrita y comprenderemos la necesidad de aprender a expresarnos de esta manera para comunicar nuestros puntos de vista. Justo por eso estamos rodeados de estas piedras, que lo único que sé es que son tablillas de arcilla y contienen los pensamientos de civilizaciones antiguas. Pero hermana, antes de que nos platiques más sobre estas tablillas, hay que conocer las preguntas que tienen para nosotros. Vamos, los leemos con mucho gusto. Imaginamos que cuando se habla de escribir bien, seguramente surgen muchas preguntas, así que envíenoslas y veremos cómo podemos ayudarlos. Como Vivi les platicaba, estas tablillas que nos rodean contienen los pensamientos de una civilización antigua, Mesopotamia. En particular son los pensamientos del rey Gilgamesh, quien gobernó la ciudad de Uruk hace aproximadamente 6000 años. Esta ciudad se encontraba en lo que actualmente es Irak. Algunas de estas tablillas de arcilla contienen información relativa a cuestiones administrativas de la ciudad y se consideran los primeros registros de la escritura. ¡Rey Gilgamesh! A este primer tipo de escritura se le llama cuneiforme porque sus símbolos eran realizados con la punta de una caña gruesa y parece... Se rompió. Usted fue. Yo no fui. Y pareciera que se realizaban con una cuña. Pero también alrededor nuestro... Está al revés. Pero también alrededor nuestro hay otras tablillas muy especiales. Las que escribí yo, el rey Gilgamesh. ¡Ay! ¿Es donde se asentó lo que se conoce como el poema o la epopeya de Gilgamesh? ¡Ajá! En donde Gilgamesh cuenta sus viajes y sus luchas contra los dioses. Ajá. Imagínense. Desde hace 6000 años los seres humanos estamos contando lo que sucede y nos imaginamos. Y desde que existimos como especie, hemos tenido la necesidad de comunicarnos. Por lo que la escritura fue un invento gigantesco para desarrollar esta actividad, pues gracias a ella conocemos fielmente los pensamientos más antiguos. Si lo piensan, esa es una de las razones por las cuales escribimos, para dejar inmortalizado nuestro pensamiento. ¿Ustedes por qué escriben? Pues porque muchos escritores se han hecho esta pregunta. Uno de ellos es el escritor británico George Orwell, conocido normalmente por su libro Rebelión en la Granja. Qué interesante. Escuchemos lo que dice este tal Orwell. A ver. Con cuidado. Pero no se rompieron. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este su programa de Preguntones con Escritores. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, el señor George Orwell. Un aplauso, por favor. Bienvenido. Peces. No, diamantina. La rebelión de la pecera. Muy interesante, nuevo título. Próximamente. Señor Orwell, un gusto en conocerlo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. ¿Podría platicarnos por qué escribe? ¿Por qué escribe usted? Pues escribía de niña, pero ahora conduzco. Perfecto. Aparte, esa respuesta me llevaría todo el programa en responder. El programa es suyo, adelante. Perfecto, muchas gracias. Pero, ¿sabe qué? Lo voy a plantear de otra manera. Usted de niño escribía mucho y ahora tiene 2 novelas que son consideradas obras de la literatura universal, 1984 y Rebelión en la Granja. No sabía que habían sido consideradas así, pero qué gran honor, señorita Viviana. Pero no le he dicho mi nombre, señor Orwell. Me lo dijeron allá afuera los de producción. Ok. Dígame, señor, siendo usted un genio de la escritura, ¿qué nos puede decir usted del lenguaje y de la motivación literaria? Ok, pues, ¿quiere escuchar algo largo? Ahí le va. Bueno, el lenguaje que surgió de la evolución cognitiva no fue nuestro primer lenguaje. Y lo sabemos porque muchas especies como las abejas, las ballenas y algunos simios tienen formas de comunicarse que aceptamos como lenguajes.
La diferencia significativa del lenguaje que generó el ser humano durante la revolución cognitiva es que es asombrosamente flexible. Vaya, qué interesante. Y pasa de una función práctica como ¿qué quieren comer hoy? A una totalmente sofisticada y expresiva como es la poesía. Uf. La poesía. Maravillosa. Perfecta. Y es en la escritura donde el lenguaje ha alcanzado su máxima expresión. Hablo desde el ensayo hasta la literatura, desde Shakespeare hasta Bob Dylan. Ay, vaya, qué interesante, qué gran cambio. Y gran música. Personalmente, no puede decir con certeza cuál de mis motivos para escribir fue el más fuerte, pero puedo enunciarlos. Ay, adelante, nos interesa. Ahí va el primero. Escuche, escuche, escuche. Oír. El egoísmo agudo. Deseo de parecer listo, de que hablen de uno, de ser recordado. ¿Sabe de dónde? ¿De dónde? Después de la muerte. Claro. Es una falsedad pretender que no es este un motivo de gran importancia. Los escritores comparten esta característica con los científicos, artistas, políticos, abogados, militares, negociantes de gran éxito. No, adelante. Disculpe. Es que aquí va la segunda. Entusiasmo estético. Percepción de la belleza en el mundo externo o, por otra parte, en las palabras y su acertada combinación. Vaya, qué maravilla. ¿Podría contarnos más sobre ese? ¿Quiere escuchar una más? Claro. Ahí le va. Placer en el impacto de un sonido sobre otro, en la firmeza de la buena prosa o el ritmo de un buen relato, o el deseo de compartir una experiencia que uno cree valiosa y que no debería perderse. Ah, ¿hay otro? ¿Alguno más? Sí, ahí va otro. Escuche. Este está bueno. Impulso histórico. Deseo de mirar las cosas tal y como son, de investigar hechos reales y registrarlos para conocimiento de la posteridad. ¿No quiere un poquito de agua? A ver, sí, por favor. Está, sí, ya, es que... Ay, mira, gracias. Naranja. Está El bigote, desinfectado todo, ¿eh? El bigote. Ay, Sí, gracias. Aquí le va otra. Por favor. Propósito político. Utilizando la palabra político en el sentido más amplio posible. Deseo de empujar al mundo en cierta dirección, de alterar la idea que tienen los demás sobre la clase de sociedad que deberían esforzarse en conseguir. Insisto que en ningún libro está libre de matiz político. La opinión de que el arte no debe tener nada que ver con la política ya es en sí misma una actitud política. Y volviendo la vista a lo que llevo escrito hasta ahora, veo que cuando me ha faltado un propósito político es invariablemente cuando he escrito libros sin vida y me he visto traicionado al escribir trozos llenos de fuegos artificiales. Frases sin sentido. Adjetivos decorativos. Y en general, tonterías. Señor Orwell, vaya, muchas gracias por lo que nos acaba de contar. Muy interesante. Y sobre todo porque es muy interesante conocer sus motivaciones para escribir. De un grande como es usted. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad, me la pasé muy bien. Hablé mucho, discúlpenme, pero... No, adelante. Creo que en ocasiones, sin querer, solo escribimos para lo más fundamental. Pero lo que nos acaba de platicar el señor Orwell me hace pensar en lo importante que es explicar por escrito nuestras ideas, hasta las más profundas, de una manera en la que quien nos lea comprenda lo que queremos decir. Muchas gracias. ¿Me la puedo llevar? Tienes razón, Hugo. Qué importante es saber escribir adecuadamente, sobre todo cuando son pensamientos complejos o cuando queremos asentar nuestra postura ante un hecho. Así es, Vivi. Y ahora veremos 3 propiedades o cualidades que debe de tener todo texto, sin importar cuál sea su género o quién sea el destinatario. Les recomendamos revisar que todo lo que escriban, desde un mensaje para sus redes sociales hasta trabajos escolares, cumpla con estas 3 propiedades. Primero, para saber comunicarnos de manera escrita, es preciso desarrollar nuestra capacidad de redacción. Redactar implica comunicarnos por medio de un texto escrito en el que las ideas estén adecuadamente organizadas y sean claras. A diferencia de la comunicación oral, en la escrita nuestro mensaje llegará a personas que no necesariamente nos tendrán cerca para aclarar alguna duda.
Además, en un escrito no hay oportunidad de usar el tono ni el lenguaje corporal. Por eso es tan importante que el texto sea ordenado y comprensible. Por estas razones conoceremos 3 propiedades o cualidades que debe de tener todo texto: la coherencia, la cohesión y la adecuación. La coherencia es la relación lógica que se presenta entre las partes o elementos de un texto escrito, de tal modo que entre ellas no haya contradicciones. Cuando un texto cumple con esta cualidad, transmite el mensaje en forma clara y organizada, lo que permite que sea entendido o interpretado correctamente, tanto en su totalidad como en cada una de sus partes. Los siguientes puntos les ayudarán a comprender de todo la coherencia textual. Cuando redacten, revisen que su texto cumpla con ellos. El texto tiene un tema central o núcleo temático. El texto se construye a partir de un plan que expone las ideas principales. Las ideas se presentan según su orden lógico. El tipo de texto se ajusta al propósito comunicativo del autor. Por otra parte, la cohesión es la característica que tienen los textos cuando las ideas que expresan están bien unidas o relacionadas. Esto significa que las diferentes partes de un escrito están correctamente dispuestas o ensambladas, de modo que el lector puede comprenderlas con facilidad y así darle un sentido global al escrito. La cohesión y la coherencia trabajan juntas, pues si el autor es capaz de realizar un texto coherente, generará fácilmente cohesión. Para trabajar la cohesión en sus escritos, les recomendamos atender estos puntos. Elaboren un plan de escritura con las ideas principales que van a comunicar. Distribuyen las ideas principales en párrafos considerando los puntos que vimos sobre coherencia. Identifiquen las relaciones semánticas y lógicas entre las ideas principales y entre los párrafos. Revisen su distribución de párrafos y corríjanla en caso de ser necesario. Seleccionen los conectores discursivos adecuados entre las ideas y párrafos para redactar la primera versión de su texto. Por último, la adecuación significa que el texto contempla en todos sus aspectos al lector, para quien fue escrito. Es decir, que el autor acomodó e hizo pertinentes las características del escrito, de acuerdo con los lectores hacia lo que va dirigido y el formato en el que lo presenta. Piensen, por ejemplo, que cuando se comunican oralmente, adaptan su mensaje y la forma en la que lo expresa según el destinatario. O sea, no le hablan igual a sus profesores que a sus papás o a sus amigos. Para que puedan hacer una adecuación de un texto escrito, es importante repasar estos aspectos que hemos visto en algún momento, pero que es necesario retomar hoy. Emisor. ¿Cuál es el propósito de su texto? ¿Informar, persuadir, entretener? ¿Cómo esperan que reaccionen sus lectores? ¿Para qué les gustaría que utilizaran su texto? ¿Qué imagen de ustedes quieren proyectar? Mensaje. ¿Acerca de qué van a escribir? ¿Qué extensión tendrá su texto? ¿Cuántos párrafos serán necesarios? ¿Lleva subtítulos o diferentes apartados? ¿Necesita imágenes, tablas u otros recursos visuales? Código. De acuerdo con sus probables lectores, ¿cómo debe estar escrito el texto para cumplir su propósito? ¿Qué tipo de texto corresponde a su mensaje y propósito? Canal. ¿En dónde es pertinente publicar el texto? Ruido. ¿Qué posibles errores de interpretación podrían enfrentar sus lectores y cómo pueden eliminarlos o disminuirlos? Receptor. ¿Quién pretenden que los lea y qué respuesta esperan de su lector? ¿Qué datos conocen de sus probables lectores? ¿Sus lectores saben algo del tema de su escrito? Retroalimentación. ¿Cómo puede su lector hacerles llegar esa respuesta? Para aprender a identificar y cumplir plenamente con las propiedades de la redacción en sus escritos, es necesario conocer otro tema ligado a este, los conectores discursivos. También llamados marcadores del discurso o nexos oracionales, los conectores discursivos son palabras o grupos de palabras que indican el sentido lógico con el que se relacionan las oraciones de un texto, es decir, guían la manera en la que el lector va a interpretar la relación entre las ideas. Para que nos demos a entender mejor, hagamos un breve ejercicio. Las siguientes oraciones están escritas correctamente, pero se encuentran aisladas, sin un vínculo que las relacione. Leídas así, las oraciones no tienen cohesión entre una y otra, es decir, el lector no sabe en qué forma lógica relacionarlas, aunque podría imaginar algunas interpretaciones. Por ejemplo, Se casarán porque van a ser papás. se casarán y van a ser papás. Si van a ser papás, se casarán. Aunque van a ser papás, se casarán. En cada ejemplo, el significado de las oraciones originales cambia cuando añadimos conectores discursivos, porque, y, si, aunque.
Para aprender más fácil a utilizar los conectores discursivos, pueden compararlos con las señales de tránsito. Al circular en una carretera existen muchos tipos de señales, como alto, no rebasar, zona de derrumbe, curva pronunciada, límite de velocidad, etc. Los conectores funcionan de la misma manera. Dan instrucciones precisas al lector para que recorra el texto y comprenda su mensaje. Si lo reflexionan, los conectores discursivos plantean relaciones lógicas entre las oraciones. Las relaciones lógicas son formas en las que las ideas se pueden relacionar entre sí y generalmente se basan en las formas en las que opera nuestro pensamiento. Por ejemplo, una de las relaciones lógicas más fáciles de comprender es la temporalidad, es decir, el antes y el después. Nuestra mente comprende la realidad en la dimensión del tiempo, de modo que ordenamos los eventos cronológicamente unos antes de otros. A su vez, la temporalidad permite comprender otra relación lógica, la causalidad. Sabemos, por ejemplo, que ciertos eventos son causados por otros. El calor causa que el agua se evapore. Cuando redactamos, es muy importante que organicemos nuestro texto de tal manera que se establezcan relaciones lógicas entre las ideas de las que hablamos, con el fin de que el lector pueda entender si entre ellas hay una relación de finalidad, de ejemplificación, de explicación, de síntesis, etc. Y justo esto es lo que hacen los conectores discursivos. A continuación, clasificaremos los conectores discursivos en 14 tipos, según la relación lógica que expresan. Como son bastantes, solo daremos algunos ejemplos. Conectores de objetivo o finalidad. Presentan la idea como una meta. Por ejemplo, con el fin de, con tal de que, de manera que, para. Conectores de explicación. Indican que la siguiente idea es una reformulación con más información o una explicación desde otra perspectiva de una idea anterior. Por ejemplo, es decir, ahora bien, a saber. Conectores de ejemplificación. Introducen un ejemplo de la idea anterior. Por ejemplo, en concreto, obsérvese. Conectores de síntesis o conclusivos. Indican que la siguiente idea es un resumen o conclusión del texto o una idea anterior. Por ejemplo, en resumen, concluyendo. Conectores de comparación. Indican que la siguiente idea está siendo comparada con la anterior. Por ejemplo, de manera similar a, de modo distinto, igual que, distinto que. Conectores de oposición, restricción o adversativos. Indican que la idea que se introduce establece un contraste con la siguiente. Por ejemplo, aunque, en cambio, no obstante, pero. Conectores de condición, requisito o hipótesis. Vinculan dos ideas, una de las cuales es un requisito o condición hipotética de la otra. Por ejemplo, con la condición de que, a menos que, siempre que. Conectores de exclusión. Indican que la idea que se introduce es una excepción o salvedad con respecto a la idea anterior. Por ejemplo, a no ser que, excepto, salvo. Conectores de objeción o concesión. Introducen una idea que establece una concesión con respecto a la idea anterior. Usualmente la concesión consiste en aceptar una parte de verdad en el planteamiento previo, pero luego la complementa con un contraargumento. En general, se introduce por un conector de oposición. Por ejemplo, concedo que ser padre sin estar casados no es lo ideal. Sin embargo, no implica ningún delito. Conectores de causa o motivo. Indican que la idea que introduce es una razón o motivo de la anterior. Por ejemplo, a causa de, como, por, puesto que. Conectores de consecuencia. Introducen una idea como efecto de otra. Por ejemplo, en efecto, por consiguiente, por lo tanto. Conectores de adición. Añaden una idea a otra. Por ejemplo, además, asimismo, también. Conectores de temporalidad. Expresan una relación cronológica entre dos ideas, pero no señalan causa ni consecuencia. Por ejemplo, ahora, al mismo tiempo que, desde que, después. Conectores de sucesión o progresión. Organizan el discurso y funcionan en conjuntos. Para esto ordenan dos o más ideas. Por ejemplo, antes que nada, enseguida, a fin de cuentas, en conclusión, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por una parte, por otra parte. En esta ocasión invitamos a un reconocido escritor mexicano de novela negra, Bernardo Esquinca. Hola. Hola Viviana y Hugo, estoy muy atento a sus preguntas. Oye, ¿por qué crees que escribe la humanidad? Siempre se ha necesitado
transmitir conocimiento, contar historias que siempre nos enseñan algo de nosotros mismos, ¿no? La humanidad en algún punto entendió que las bibliotecas y los archivos pues servían para salvar este conocimiento y que el conocimiento es importante guardarlo. ¿Y por qué escribes tú? Era una necesidad que yo tenía, ¿no? Desde muy pequeño se me ocurrían muchas historias y las quería plasmar por escrito, ¿no? Sobre todo porque me hace muy feliz escribir, es algo que disfruto mucho, que me divierte mucho. ¿Y cómo crees que sería el mundo si no existiera la escritura? Para aquellos que nos gusta escribir y que nos gusta leer, pues la literatura forma parte fundamental de nuestra vida, del alimento de nuestra mente, de nuestro espíritu. Un mundo sin escritura, sin literatura, pues sería un mundo muy triste, muy plano, ¿no? Porque la realidad a veces es muy vulgar, muy rústica, muy aburrida, y toda manifestación artística sí eleva el espíritu, ¿no? Y nos puede, en teoría, ayudar a entender mejor este mundo. ¿Cuál ha sido la importancia de la escritura para el desarrollo de las civilizaciones? La escritura soporta todas las ideas de una civilización, porque el arquitecto necesita escribir, y el abogado necesita escribir, y el político necesita escribir, y los poetas necesitan escribir. Y entonces todo ese conjunto de ideas y proyectos que sustentan el avance de una civilización necesitan estar por escrito, porque así es como se conservan, así es como se difunden, y así es como también van evolucionando y reescribiéndose. ¿Tú crees que está cambiando nuestra forma de escribir con las redes sociales? Está cambiando y está cambiando para mal. De hecho, tengo colegas escritores que ahora pues, sus cuentos los escriben en Twitter porque existe algo llamado Twitteratura, y entonces luego ya leen sus libros y escriben con este ritmo del Twitter, ¿no? Tengo otros colegas que se han dado cuenta de eso y han dejado, por ejemplo, Twitter, porque justamente se dieron cuenta que ya estaban redactando con este corset que impone esta red social, ¿no? Entonces te acostumbras a escribir así, me parece terrible, ¿no? Las redes sociales implican ciertos códigos de comunicación que sí creo, en algunos casos están deformando el lenguaje, en otros lo están transformando. ¿A dónde nos llevará esto? Bueno, sería interesante ver. En cuanto a la pura comunicación cotidiana, bueno, me parece que hay cosas que son divertidas y que sí facilitan esta interacción entre las personas. ¿Hay algo que quieras decirle a los chicos? Chicos y chicas, ustedes son los herederos de este mundo. Tienen un montón de cosas por delante. La mala noticia es que les estamos heredando un mundo muy complicado, un mundo con mucha violencia, un mundo con noticias falsas, naturalmente devastado, con efectos de cambio climático, pandemias, etcétera. Y yo sí creo que ustedes lo pueden enderezar. Van a ser recordados como la generación que salvó al mundo, porque si no lo salvan ustedes, sí se va a ir al bote de basura cósmica. Leyendo será su mejor herramienta para lograrlo. Cuídate mucho, nos vemos. Viviana, Hugo, pues muchísimas gracias, un placer platicar con ustedes y nos vemos en la próxima. Para terminar, hagamos un breve ejercicio de reflexión. Contesten mentalmente o por escrito lo siguiente. Agradece saber escribir. Recuerda si siempre te gustó escribir. ¿Alguna vez has escrito algo solo por el gusto de escribir? ¿Te gustó la experiencia? Así es. Muchas gracias por acompañarnos en una cápsula más de Zamora Vlogs. Esperamos que a partir de lo que conocieron en esta ocasión les ayude a expresar de mejor manera sus ideas, pero también a valorar la escritura desde otro punto de vista. Y que a partir de ahora se atrevan a escribir un poco más, no únicamente para sus trabajos escolares, sino también sobre lo que piensan y sienten. Recuerden que estos programas los hacemos juntos, así que mándenos sus dudas u opiniones acerca de lo que vamos conociendo o de lo que les gustaría saber. Sigan las redes sociales de Jóvenes en TV. En ellas pueden encontrar todos los programas y utilizarlos como apoyo en su aprendizaje. Cualquier duda, sugerencia o comentario, no duden en contactarnos. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Nos vemos, bye.